¿Qué tal? En este video veremos la criba de Eratóstenes de la lección 1 de la sesión 3 de Matemáticas 3 y dice lo siguiente. Dice, para terminar la criba de Eratóstenes, usa el siguiente tablero para hacer lo que se te indica. Dice, encierra en un círculo rojo el número 2 y luego marca con una X todos los múltiplos de 2. Bueno, ya encerramos el número 2 con rojo. Me la enteré para no hacer el video un poquito más largo. Y encerramos con rojo todos los números según las instrucciones. Circula con rojo el siguiente número que no esté tachado y luego tacha todos los múltiplos. El número que seguía era el 3 y tachamos todos los múltiplos de 3 como 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Luego se repite el paso anterior hasta que todos los números del cuadro estén encerrados en un círculo rojo o tachados, ¿ok? Posteriormente seguía el 5 y buscamos 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta que nos quedó de esta manera. Ok, entonces dice, el tablero anterior se conoce como la criba de Eratóstenes, en honor al matemático griego que la inventó, y sirve para seleccionar o cribar los números primos comprendidos entre el 2 y el 100. Bueno, todos los que nos quedaron de color rojo son los números primos del 2 al 100. Ok, dice el tablero, ¿cuáles son los números primos que encerraron en un círculo o los tachados? Escríbelos a continuación en el tablero. ¿Cuáles son números primos? Los encerrados en el círculo o los tachados. Escríbelos a continuación. Bueno, los que están encerrados de color rojo son los números primos. ¿Por qué? Porque son los únicos que se pueden dividir entre la unidad, o sea el 1, y entre ellos mismos. O sea, si por ejemplo el 3 se puede dividir entre el 1 y entre el mismo, que es el mismo 3. Ok, entonces los encerrados de color rojo. Aquí le ponemos encerrados. A ver, vamos a ver aquí. Y ponemos decir que son los que están encerrados. Ok, aquí le vamos a poner encerrados. Ok, vamos a ver lo siguiente. Dice, compara tu respuesta con la de otros compañeros y vean si obtuvieron los mismos números primos. En aquellos que no coincidan, busquen la manera de comprobar si son primos o no. Bueno, ok, aquí la manera de ver si son primos o no es verificando realmente si se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad, o existe otro número. Si existe otro número que los puede dividir, entonces ya no son números primos. Ok, dice inciso. Bueno, vamos a leer el recuadro de color amarillo. Los números naturales que no son primos se le llaman números compuestos y son los que tienen más de dos factores o divisores. Por ejemplo, el 28 es un número compuesto porque tiene como factores de divisores 1, 2, 4, 7, 14 y 28. Inciso C dice, escribe debajo de cada número una P si es primo o una C si es compuesto. Puedes usar calculadora para corroborar tu clasificación. Ok, bueno, si nosotros los clasificamos de esta manera, vamos a verificar aquí, por ejemplo, el 121 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque el número 121 no tiene nada más, se divide entre el 1 y el 121. También está el 11, porque 11 por 11 son 121. Entonces, no se puede, no puede ser un número primo. Bueno, el número 107 es un número primo, porque ese sí nada más puede dividir entre el 1 y entre el mismo número, que es el 107. Ok, tenemos el 123, es un número compuesto. Cada uno de estos lo podemos verificar si no hay otro número que lo pueda dividir. Ok, luego está el 135, también es un número compuesto. Podemos ver que termina en 135, entonces es un múltiplo de 5. El 102 también es un número compuesto porque termina en 2 y podemos verificar que se puede dividir entre otros números, principalmente entre el 2, que es un múltiplo del 2, válgase la redundancia, el 102. Ok, el 111 es un número primo, ya buscándole no podemos obtener otro número que lo pueda dividir. El 183 es un número compuesto, ¿sí? El 131 es un número primo, el 29 es un número primo y el número 99 es un número compuesto. Y así es como quedaría. Explica cómo hiciste para decir si un número es primo o es
un compuesto? Bueno, para empezar podemos ver si es un múltiplo de algún otro número, como en el caso que les dije del 2, del 135, el 99 que es múltiplo del 3. Entonces podemos ver que puede ser divisible entre un número aparte de la unidad y el mismo. Entonces por eso podemos decir que cuando es un número primo y cuando es un número compuesto. Si es un número compuesto podemos ver que no puede que puede ser divisible entre varios números. Si es un número primo, ese nada más puede ser dividido entre la unidad y el mismo número. ¿Ok? Pasamos a la siguiente parte y dice lo siguiente. Bueno, aquí vamos a eliminar esto. Bueno, y dice lo siguiente. En grupo con ayuda de su maestro, comparen sus resultados y analicen el proceso, los procedimientos que utilizaron. Corrijan los errores. En pareja resuelvan los siguientes acertijos numéricos. Y dice el primero, dice la suma de dos números primos menores que 10 y es un múltiplo de 3. Ok, aquí podemos realizar o ver que los dos números menores, que son números primos, eso lo podemos verificar nosotros en nuestro cuadro que tenemos aquí. Tenemos que es el 2, 3, 5 y 7. Podemos utilizar cualquiera de esos números primos que tenemos. Entonces, si nosotros vemos y multiplicamos, o mejor dicho, sumamos, porque dice la suma de dos números primos, entonces puede ser el 7 y puede ser el más 5, que esto nos va a dar un total de 12. Y 12 es un múltiplo de 3. 3 por 4 son 12. 3, 6, 9, 12. Ok, entonces los números son, ¿qué número es? Dice, es la suma de dos números primos menores que 10 y es múltiplo de 3. Además la suma de sus cifras nos da 3. Bueno, 1 más 2 nos da 3. Entonces, ¿qué número es? Vamos a decir que es el número 12. Ok, vamos a la parte en el inciso B. Dice, es el producto de dos números primos menores que 10. Ok, y tiene 4 divisores. La suma de sus cifras es mayor que 7. ¿Qué número es? Ok, entonces podemos ver también que si nosotros vemos los dos números son 2 por 7 nos va a dar igual a 14. 14 puede ser divisible entre el 2, entre el mismo 7, entre el 1 y entre el mismo número, válgase ahí. Entonces tenemos 4, entonces ya tiene 4 divisores. La suma de sus cifras es mayor que 6. Entonces vamos a verificar si es ese. Entonces no, vemos que 1 más 4 nos da 5. Entonces ese no es nuestro número. Ok, vamos a verificar cuáles son otros dos números primos. Podemos verificar o ver que puede ser. Aquí vamos a ver 7 por 5 es igual a 35. 35 puede ser dividido entre el mismo 5, entre el 7, entre la misma unidad y entre el mismo número. Ok, aparte de eso, 3 más 5 nos da 8 y es mayor que 6. Entonces el número que estamos buscando es el 35. Ok, dice lo siguiente, inciso C, dice, es el número primo mayor que 170 y menor que 180. Ok, nosotros vamos a verificar cuáles son esos números. La cifra de las unidades también es un número primo. ¿Qué número es? Bueno, de los números que tenemos el 173 o el 179. Pero hay un número o un criterio más. Dice que la cifra de sus unidades, exactamente esta, también es un número primo. Bueno, el 9 no es un número primo, entonces echamos esto y el número que es el 173. Vamos al inciso D. Dice, es un número primo mayor que 500 y menor que 510. La cifra de las unidades es un número compuesto. ¿Qué número es? Bueno, si nosotros vemos en esa parte, podemos ver que los dos números que son mayores que 500 y que son números primos, 500, son el 503 o el 509. Ok, vamos aquí entonces, vamos a hacer un espacio. El 503
o el 509. Ok, la cifra de sus unidades, la cifra de las unidades es un número compuesto. Tenemos el 3 y tenemos el 9. Entonces nos quedamos con el 509. Ok, aquí vamos a poner 509. Vamos al siguiente. Dice que indique con una palomita si el enunciado es verdadero o con una X si es falso, cuyo caso se debe anotar un ejemplo. Ok, vamos a ver el siguiente. Dice, inciso A, la suma de dos números primos siempre es un número primo. Ok, eso es falso porque si nosotros, entonces le vamos a poner que es una tacha. ¿Y por qué? Porque si nosotros sumamos dos números primos que son el 5 y el 7, o mejor dicho, los sumamos, más 7, esto es igual a 12. Ok, entonces el 12 es un número compuesto, entonces no puede ser un número primo. Entonces eso es falso, entonces ese es nuestro ejemplo. Dice, el producto de dos números primos siempre es un número compuesto. Ok, esa sí es verdadera. Si nosotros buscamos cualquier número, por ejemplo 2 por 3 es igual a 6 y nos va a dar un número compuesto. Lo podemos verificar, podemos buscar otros números y veremos que nos puede dar cualquier número compuesto si nosotros multiplicamos dos números primos. Inciso C dice, el sucesor de un número primo siempre es un número compuesto. No, esto no puede ser posible porque tenemos que el 2 y el 3 son dos números primos y el 2 y el sucesor es 3, entonces no puede ser un número, no puede ser que es un número compuesto, porque el 3 no es un número compuesto, sino un número primo. Vamos por el último, dice, de cualquier número compuesto se puede expresar como el producto de dos números primos. Ok, esta parte también es falsa, porque si nosotros dice que cualquier número compuesto se puede expresar con el producto de dos números primos, ok, vamos a ver, tenemos el 50. El 50 lo podemos hacer multiplicar 10 por 5, nos da 50. Aquí vamos a ver un poco para verificar esa parte. Entonces decimos que 2, o mejor dicho, aquí 10 por 5 me da 50. Y qué más, 25 por 2 me da 50. ¿Qué otros números se pueden poner como 50? Cualquier infinidad de números, o mejor dicho, cierta cantidad de números, pero no podemos decir que se puede expresar con producto de dos números primos. No podemos expresarlo. No nos puede dar una multiplicación de dos números primos. ¿Por qué? Porque para llegar a 50 vamos a ver la tabla siguiente o la tabla anterior. Y veremos que tenemos 5 por 11 nos da 55, 3 por 13 nos da 36, 7 por 11 nos da 77. No podemos tener un número primo en esa situación. Entonces aquí por eso dijimos que es falso. Ok, cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden saber. Sería todo de mi parte. Entonces quedaría nada más para verificar es que es falso, verdadero, falso y falso. Muchas gracias.